Se refirió a la molestia de la FARC por este fallo. Podríamos agregar a la molestia del gobierno. Que eso no es uno solo, presidente. Dicen, el doctor Alfonso Cuéllar, que votó por el sí, escribe en Semana, pero es un hombre crítico y buen analista. Digo que por qué los paramilitares no se habían molestado con el fallo de la Corte Constitucional en su época, que le introdujo reformas vía modulación a la Ley de Justicia, Paz y Reparación. Esa ley se le aplicó a 35.000 paramilitares y a 18.000 guerrilleros. Pero además esa ley salió del Congreso exigiendo cárcel para los responsables de delitos atroces. Por supuesto, en la época los críticos decían, y con razón, es que 5 o 8 años de cárcel para estos delincuentes es muy poquito. Lo que pasa es que hoy los críticos de ayer son los que dicen que la FARC no debe pagar un día de cárcel. Pero además no se le dio elegibilidad a los paramilitares, la que le daban hoy completamente a la FARC. Los cambios que hizo la Corte Constitucional en su momento, si la memoria no me falla, son estos. La ley disponía que el periodo en realito se restara de la condena carcelaria. La Corte dijo, no se resta. La ley decía que para reparar a las víctimas debían entregar el patrimonio ilegal. La Corte dijo, todo el patrimonio, legal o ilegal. Son modificaciones frente a una legislación que era en principio mucho más estricta. Entonces lo que uno no entiende es lo siguiente. Ahora aparece, por ejemplo, una persona que debería dar ejemplo en Colombia, el rector de la Universidad Externado, el doctor Juan Carlos Henao, criticando al magistrado Bernal, que el doctor Juan Carlos Henao se siente dueño del magistrado Bernal. Y el doctor Juan Carlos Henao ha sido uno de los principales asesores del presidente de la República en este proceso. Y ahora sale bravo porque Bernal no votó en la Corte Constitucional como el magistrado Henao quería. Muy grave. Todo el gobierno, sus asesores y la FARC lo que quieren es magistrados de la Corte Constitucional de bolsillo. Y el país se tiene que oponer a eso. Nosotros votamos por el magistrado Linares. Y el magistrado Linares ha aprobado allá todo lo que se le ha ocurrido al gobierno en favor de la FARC. ¡Qué mal ejemplo el que están dando! Que la FARC dé mal ejemplo, póngalo a un lado. Pero que el presidente de la República y su asesor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, estén dando ese ejemplo con semejantes reclamos, es muy mal precedente para Colombia. Doctor Iván, usted se refirió a unos cambios bien importantes que hay que introducirle a temas ya aprobados, como el tema de la justicia de la FARC. Temas que quedaron atrás, que el gobierno los da por aprobados, etc. Además, usted ha dicho que debe haber una legislación que prohíba que al narcotráfico se le dé tratamiento de delito conexo con el político. Y que la erradicación tiene que ser obligatoria y también la sustitución. Cuando han subido a la Constitución el acuerdo que habla de esa erradicación voluntaria. Ahí va a haber unos problemas que el partido va a tener que pensar cómo se reforma lo que ya ha sido aprobado. Entonces algunos dicen, no, es que el narcotráfico como delito no conexo con el político será hacia adelante. No puede afectar hacia atrás a los cabecillas del narcotráfico de la FARC. Ahí tenemos una gran dificultad. Pero sí,
por el principio de la favorabilidad, Daniel, pero es que aquí hay un reclamo. Entonces, vamos a reformar la JEP y no vamos a reformar eso. Y entonces vamos a seguir metiendo los futuros narcotraficantes a la cárcel y los cabecillas del cartel de cocaína más grande del mundo quedaron favorecidos por la impunidad. El partido tiene que pensar cómo va a enfrentar ese gran reto, que es difícil jurídicamente, sí, pero lo primero que necesitamos es definición política. Y yo creo que con definición política, como la que hemos oído esta tarde aquí, el camino se encontrará. Yo quiero aprovechar la presencia de los periodistas en Medellín para agradecerles primero su asistencia a este foro y para decir lo siguiente: el discurso del Centro Democrático no es un discurso extremista, pero sí un discurso definido, porque definición es lo que le falta a Colombia. Y quiero decirle a la opinión pública, a través de los medios aquí presentes, que nosotros somos Centro Democrático, porque reivindicamos la seguridad, que es un valor democrático, la inversión privada y el emprendimiento, que son supuestos sin los cuales no se consigue un tercer elemento, el mejoramiento social del país, la independencia de las instituciones del Estado, que cuando Santos no las soborna, entonces sale a quejarse o compra. Santos ha puesto al país ante este dilema: o compra los fallos de los magistrados con amiguismo y con prebendas, o sale a quejarse cuando los fallos de los magistrados son contrarios. El Centro Democrático le propone al país recuperar totalmente la independencia de las instituciones y el pluralismo participativo. No puede ser que aquí hay otro Chávez. Lo que pasa es que aquel expropiaba los medios y les exigía a los que no expropiaba venderle ese medio a un amigo del gobierno. Aquí los persiguen con multas de la superintendencia cuando no se dejan sobornar. Nosotros reivindicamos el principio de la independencia institucional. Justicia y seguridad van de la mano. Un país sometido por el terrorismo no es capaz de tener justicia eficaz. Y por supuesto, la derrota de la criminalidad con el factor coercivo de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, no es sostenible en el largo plazo sin una gran justicia. Por eso el foro que sigue es el viernes en la ciudad de Cali sobre seguridad. Y esa noche además vamos a acompañar a nuestros compatriotas del Valle del Cauca en un homenaje al que acudiremos con gran entusiasmo, en el homenaje a nuestro compañero Carlos Holmes Trujillo, el primer alcalde de Cali.